Berkeley, pues es bastante gráfico. El número 1 me dice, primeramente tiene que el estudiante saber hacia dónde está yendo. Tiene que tener claro cuáles son esos propósitos y criterios de evaluación. Por tanto, nosotros cuando estemos trabajando, tenemos que dar esa claridad a los estudiantes de cuáles son esos propósitos y criterios, porque ellos van a dirigir su aprendizaje hacia ellos. En segundo lugar, el estudiante, una vez que tiene claro esos criterios de evaluación, debe darse cuenta cómo lo está haciendo. Y al darse cuenta cómo lo está haciendo, va a ver que va a tener ciertas necesidades formativas en las cuales debe ir trabajando. Finalmente viene el paso número 3. ¿Cómo debe de alcanzar ese aprendizaje? Entonces va a tener que pensar en una serie de estrategias para poder mejorar su aprendizaje y alcanzar ese propósito planteado, tanto por el docente y por él mismo, porque va a querer ir mejorando. Entonces, esta gráfica es bastante potente para dar respuesta a estas preguntas, ¿no? La estrategia de diálogos reflexivos, que es ir a través de una serie de preguntas, fomentar en que el estudiante por sí mismo vaya dando respuesta a las interrogantes de qué aprendizajes debo lograr, cómo lo hago, cómo logro ese aprendizaje, en vez de que el docente vaya con una serie de recetas y le indique, debes hacer esto, porque eso no se le va a quedar al estudiante. Más fácil es cuando nace del mismo estudiante para ir mejorando sus aprendizajes. Bien, esa sería la recomendación que brindamos. Luego tenemos esta pregunta. Si el modelo curricular del DCBR de Formación Inicial Docente 2019-2020 es sistémico y el enfoque de evaluación es formativo, autorreguladora, centrada en el proceso, ¿por qué la retroalimentación se le considera como quinto proceso de la evaluación formativa? Bueno, acá gráficamente aparece como el quinto proceso, ¿no? Pero la retroalimentación puede darse de forma constante, una vez que se tenga claridad sobre cómo es el desempeño del estudiante. Por ejemplo, yo hago una sesión de clase, sé cuál es mi norte, e inmediatamente a través de las respuestas de los estudiantes me puedo dar cuenta de aquellos estudiantes que todavía están muy por debajo de lo que yo estoy esperando. Entonces, inmediatamente puedo actuar y dar una retroalimentación en ese momento, ¿no? Haciendo preguntas aclaratorias, ver las respuestas que me van brindando para dirigirlos hacia el propósito de aprendizaje que yo quiero. Esta ruta de este proceso es más para procesos bastante grandes, como para una evidencia al término de una unidad, al término del ciclo, podría ser. Pero hay aspectos que se pueden dar de forma inmediata. No tengo que esperar todo un mes para poder dar mi retroalimentación. Va a depender de qué aspecto voy a querer yo retroalimentar. Hay cosas que se van a dar de forma inmediata y otras que se van a dar a un tiempo mayor. Bien, ahora pediría un ratito, por favor, que apaguen sus micros. Ya falta poco, faltarán unos 10 minutos para terminar de dar respuesta a las preguntas. Bien. Siguiente pregunta. ¿De qué manera la retroalimentación de autorregulación favorece la mejora del aprendizaje? Bueno, señalarles que la autorregulación es clave para mejorar los aprendizajes. El estudiante debe darse cuenta en qué aspectos debe mejorar e ir trabajando en ello para poder lograr mejora. Acá hay otra pregunta. ¿Cuál sería el criterio que se debe considerar cuando se tiene, por ejemplo, 3 unidades y el estudiante en su evaluación obtiene I? Debe ser nivel de inicio,
L, nivel logrado, y P, nivel en proceso, me parece, ¿no? Que ha querido preguntar ahí. ¿Cuál sería el nivel de logro final para informar al estudiante? Bueno, acá interviene mucho el criterio de ustedes. Si acá el profesor ha señalado que al término de su curso, el estudiante tiene en las competencias, son 3 competencias que ustedes van a calificar. Si en la primera competencia tiene nivel inicio, en la segunda nivel logrado y en la tercera nivel en proceso, ustedes, eso es lo que van a registrar en el CIA e internamente el CIA va a arrojar un resultado de forma cualitativa en base a la referencia que ustedes le han dado. Podría ser una calificación en proceso, según lo que yo veo ahí. Es bastante probable que salga el proceso. En un ratito se lo voy a mostrar. Ese sería el nivel de logro que el estudiante ha alcanzado. Ustedes tienen 3 competencias. Cada competencia debe ser calificada al término del ciclo y reportado a través del CIA. Pero si acá en la pregunta el profesor quiere decir que tiene 3 unidades que ha trabajado. En la unidad 1 sacó en inicio. En la unidad 2 sacó logrado. En la unidad 3 sacó en proceso. En una competencia, esto es a nivel interno que ustedes lo tienen que trabajar en su registro auxiliar para que determinen cuál va a ser la calificación en torno a esa competencia que le deberían dar al estudiante. Si he utilizado la misma rúbrica de evaluación, me va a ser más fácil trabajar para determinar cuál va a ser esa calificación que le debo dar al estudiante, ¿no? Si tiene en la primera nivel de inicio, bueno, su condición todavía está en desaprobado. Nivel logrado, bien. En la segunda unidad, si tiene nivel logrado, el estudiante está bastante bien, está en condición de aprobado. En la tercera unidad ha habido un retroceso, bajó a nivel en proceso. Entonces, ¿qué pasó? Si estaba bien en la unidad 2 y luego a la unidad 3 ha bajado, ustedes tienen que tomar la decisión. El nivel en proceso es aprobado. Ustedes tienen que decidir si como calificación al término de esas 3 unidades de una de las competencias, la calificación le dejan en proceso o le colocan logrado. En ambos casos, el estudiante está en condición de aprobar. Entonces, ahora les quiero mostrar cómo en el CIA se daría la calificación. Para poder, me confirman si están viendo un archivo en Excel con un anexo 5 en la parte derecha. Yo pienso que sí, porque está marcada mi pantalla en rojo. Sí se ve. Excelente. Sí, Muchas maestra, gracias, sí se profesor. Ya. Entonces, en la pregunta, por ejemplo, esa es la calificación que le pondría para la competencia 1, competencia 2, competencia 3. Y esto se explicó en la sesión del taller número 2. En la pregunta que me hizo, si se refería a cada una de las competencias, que la competencia 1 tiene nivel inicio, la competencia 2 el nivel en proceso, la competencia 3 el nivel logrado, entonces al interno que hace el programa del CIA, pues al nivel de inicio le da una calificación 2 porque el anexo así lo dice. Acá. En el punto 1 dice nivel inicio le corresponde la puntuación 2. Si está en proceso, le da una puntuación de 3 porque así lo dice el punto 1. Y logrado le da una puntuación 4. ¿Qué hace el programa del CIA? Pues hace un promedio 5. 2 más 3 más 4 entre 3. Si yo sumo me da 9, lo divido entre 3 me da 3. Ese promedio que le ha salido al CIA 3 lo cambia a una calificación de carácter cualitativo según lo que dice el término, el punto número 3, acá dice, si tiene de 3 a 3.9 es en proceso, y esto arroja, en proceso.
Entonces, cuando ustedes tengan el acta, el CIA, ese sería el reporte que daría. Nosotros colocamos simplemente el nivel alcanzado en el curso en cada competencia. En la competencia 1 en inicio, competencia 2 en proceso, competencia 3 logrado, ahí acabó mi trabajo. Y lo hago para cada estudiante. Incluso hay una columna con comentarios en el caso que ustedes consideren conveniente dejar alguna observación, sobre todo en la norma se señala que si el estudiante está en nivel previo al inicio, debe dejar algún comentario para que se pueda leer posteriormente el estudiante y pueda ir mejorando. Bien, en los demás casos no es necesario hacer el comentario. Entonces, en el acta va a aparecer en forma cualitativa la calificación. ¿Y cómo va a obtener el CIA el orden de mérito? Pues acá va a tener una relación de varios estudiantes y en base a las calificaciones obtenidas va a saber cuál está en primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, que también lo va a arrojar en el acta el CIA. Luego por acá en el anexo 5, si ustedes revisan con detenimiento, hay una escala donde me puede relacionar la calificación del curso, el resultado numérico que determina el CIA y su correspondencia con una calificación vigesimal. Eso también lo hace el CIA. En este caso, ese 3 corresponde a un 11, como se señala acá. Por acá está. En proceso, 3 le corresponde 11. Entonces, hemos hecho este trabajo también numérico, que lo va a hacer el CIA, porque a veces para efectos de traslado o cuando los estudiantes desean postular a una beca, se necesita la calificación numérica, porque no hay, es lo usual, ¿no? Entonces, por eso van a salir esos certificados con su calificación vigesimal. Bien. Si tienen alguna pregunta sobre esto, vayan anotando, que en un ratito abrimos los micros para pasar a la segunda parte de las preguntas que tengan ustedes. Bien. ¿Se casó? ¿Retrocedió? Ahí nos quedamos. Pasaríamos a la siguiente pregunta. Acá señala, ¿por qué es indispensable tener en cuenta los niveles de los criterios de evaluación formativa en los estudiantes de bajo rendimiento académico? Bueno, simplemente ahí señalarles que es recomendable tener claridad sobre los criterios de evaluación, porque en base a ello determinamos nosotros el nivel de desempeño alcanzado por el estudiante en el desarrollo de las competencias del perfil de egreso. En caso que uno tenga estudiantes con bajo nivel de desempeño, es importante tenerlo presente para poderlos orientar en la mejora de los aprendizajes, ¿no? Hacerles todo un seguimiento para que ellos puedan ir aprobando. Y bueno, ahí pueden ver los niveles de desempeño. Si ustedes han calificado al estudiante en proceso o grado destacado, la condición del estudiante es aprobado. Si el estudiante tiene un nivel previo al inicio, va a estar el estudiante desaprobado. Bueno, nuevamente señalarles que han habido muchas preguntas en relación a los materiales del taller. Bueno, decirles que esos materiales están colocados en la página web de la DIFOI. En un momento vuelvo a colocar el link. Ya al inicio de esta reunión, abrí la página web de la DIFOI y mostré todos los materiales que están colocados ahí ordenados según cada uno de los talleres que fuimos realizando. Ya. Ahora vienen una serie de preguntas en torno a las rúbricas de evaluación, como la que tenemos acá. ¿Qué debo considerar para elaborar una rúbrica? ¿Cómo elaborar exactamente una rúbrica? Bueno, acá señalarles que en el taller 3 se dieron las recomendaciones sobre la definición de rúbricas de evaluación y cómo elaborarlas, ¿no? Entonces, nuestra recomendación es que vean el video. Igual he hecho un pequeño resumen acá
para presentar las rúbricas de evaluación. Las rúbricas de evaluación, algunos autores señalan que son instrumentos de evaluación, otros que son matrices de evaluación. Ambos términos son válidos. Pueden decir ustedes que son instrumentos, son matrices, no hay ningún problema. ¿Ya? En la RBM 123 2022 Minedu, en la página 6, hemos definido rúbricas de evaluación. Son matrices que contienen un conjunto de descripciones en varios niveles de los criterios que se van a emplear para valorar o emitir un juicio sobre el desempeño del estudiante frente a una actividad compleja. Podemos hacer uso de los dos tipos de rúbricas que hay, las holísticas o las rúbricas analíticas. Acá pueden ver en la parte derecha el esquema de una rúbrica holística. Acá me permite analizar, interpretar y valorar de forma integrada el desempeño del estudiante. Lo que hay que hacer es colocar una descripción de aquel aprendizaje que nosotros estamos esperando que realice el estudiante en un nivel 1, en un nivel 2, en un nivel 3. Acá en la descripción aparecen mezclados los diferentes aprendizajes sobre las diversas capacidades de la competencia que voy a trabajar. Lo ideal es tener una rúbrica para cada una de las competencias. Y acá tienen el esquema de la rúbrica analítica. Me permite evaluar con descripciones precisas cada criterio que voy a considerar. Cada criterio de evaluación habíamos dicho que son las capacidades, entonces cada capacidad va a estar en reemplazo de la letra A, B, C de una misma competencia. Por competencias hacemos la rúbrica analítica también. Y lo describo en un nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Ese día que tuvimos el taller señalábamos también las recomendaciones que deben de tener en cuenta para dar los nombres a los niveles, las descripciones que van a ir en esas intersecciones, viene a ser el desempeño que debo de ir considerando, que lo debemos de graduar, esas descripciones para poder saber cuál es el aprendizaje logrado por el estudiante. Y acá hay una pregunta. ¿Cómo se podría interpretar las rúbricas analíticas y holísticas en el nuevo sistema de calificación de formación inicial docente? Bueno, para poder hacer esa interpretación a manera de ejemplo, hemos traído una rúbrica que también se presentó en el taller número 3. Por ejemplo, los pongo en contexto. Tenemos el curso Aprendizaje de las Matemáticas 1, que se trabaja en el ciclo 3, en el programa de estudios de educación primaria. Acá se priorizan 3 competencias, la 1, la 2 y la 5. Y como evidencia se ha pensado en que los estudiantes de FI realicen una publicación digital de una situación de aprendizaje para la construcción de los aprendizajes de una de las competencias de la educación básica, que es regularidad, equivalencia y cambio, en el ciclo 3. Y van a explicitar cuáles son esos propósitos de aprendizaje. Y como desempeño específico, la conducta que yo voy a ver en el estudiante es que plantee situaciones de aprendizaje del contexto que respondan a determinados propósitos de aprendizaje que permitan al estudiante del ciclo 3 construir sus nociones matemáticas sobre regularidad, equivalencia y cambio. Y ahí tienen un ejemplo de una rúbrica analítica, ¿no? Se ha considerado 5 niveles. Los nombres de los niveles está asociado a los desempeños de la norma previa al inicio, en proceso, logrado, destacado. El primer criterio de evaluación, esta rúbrica es para evaluar la competencia número 2 referida a planificación. Entonces, el primer criterio establece propósitos de aprendizaje y criterios de evaluación, que es una de las capacidades de esta competencia. Y a continuación, el segundo criterio de evaluación es el proponer situaciones, estrategias y recursos de aprendizaje y evaluación, que es otra de las capacidades de la competencia 2.
Bien. Entonces, esta es una rúbrica con dos filas. Una fila para cada capacidad. Y acá podemos ver descrito lo que yo voy a evidenciar en el estudiante. Como nivel logrado, voy a empezar qué es lo esperado para este curso, para este ciclo, es que el estudiante, que los propósitos de aprendizaje de la situación planteada estén alineados a los estándares de aprendizaje de la competencia que voy a evaluar. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio para el ciclo 3. Y también que se considera las demandas del contexto. Si llega a esto, estaré satisfecho. Pero también en el nivel destacado, además de contener lo que se espera en el nivel logrado, se ha añadido otros aspectos. Por ejemplo, en el 1 me habla de los estándares, que ya lo consideré. En el aprendizaje número 2 me habla sobre las necesidades de aprendizaje y características que presentan los estudiantes del ciclo 3 de educación básica. Esto no se había considerado en el nivel logrado. Es ese plus que tiene el nivel destacado. Y el último habla de las demandas del contexto, pero se ha considerado un contexto sociocultural de la región. ¿Ya? Entonces ese sería el plus de lo que yo estoy esperando en un aprendizaje destacado de un estudiante. Y en proceso tendría menos cosas que el nivel logrado. Por ejemplo, acá se señala que sí considera los propósitos de aprendizaje, pero no considera para nada las demandas del contexto que sí se lo piden en el nivel logrado. Y luego en inicio es que solamente considera una parte de lo que yo voy a pedir en el nivel en proceso. Acá dice, los propósitos de aprendizaje planteados consideran o desempeño o estándar, uno de los dos, del aprendizaje, que no corresponden a la competencia que voy a evaluar, ¿no? Y previo al inicio ni siquiera logra demostrar lo descrito en el nivel en inicio. Entonces, cuando yo vea esa evidencia del estudiante a través de esta publicación digital que le he pedido, al hacer el análisis de la evidencia, me puedo dar cuenta si está en el nivel, en el inicio, en proceso, logrado o destacado, ¿no? Ese es el análisis que tendría que realizar yo para poderlo evaluar en base a esta rúbrica analítica. Y si fuera holística, lo mismo. Hay una serie de descripciones y yo tendría que ver mi evidencia con cuál de esas descripciones se encaja. Con esa misma evidencia puedo evaluar el segundo grupo de descripciones que corresponden a la segunda capacidad. Nivel logrado. La situación de aprendizaje y los recursos guardan relación con los propósitos de aprendizaje, mientras que en el nivel destacado le he agregado otros aspectos que están marcados con rojo. Acá se hace presente el uso de estrategias, que no lo considero en un nivel logrado. Otro, la situación de aprendizaje planteada es desafiante y motivadora, mínimo es lo que yo pediría. Pero en el nivel destacado, se está pidiendo que la situación de aprendizaje tenga todas las características de una situación auténtica. Entonces, se le exige mucho más. En el último es que plantea recursos pertinentes y en el nivel destacado no solamente plantea recursos pertinentes, sino también las estrategias son pertinentes. Entonces se dan cuenta, en cada nivel hay una descripción que me va a permitir a mí determinar en qué nivel se encuentra el estudiante. Lo mejor es que las rúbricas se trabajen en forma colegial, ¿no? Para que puedan estar mejor estructuradas, mejor descritas. Y estas mismas rúbricas tienen que manejarlo los estudiantes, tienen que comprender los estudiantes qué es lo que deben lograr para estar en un nivel de condición aprobado, ¿no? Esta rúbrica yo lo podría aplicar, tengo varias unidades donde pienso trabajar la planificación, lo podría aplicar en la unidad 2, luego en la unidad 3 y ver cómo va progresando el estudiante para que el término del ciclo pueda tener una calificación final del estudiante.
en base al progreso que ha tenido. Bien. Ahora tenemos acá otra pregunta. Al finalizar la unidad de aprendizaje, tengo que evaluar para certificar el progreso del estudiante mediante una rúbrica. Sin embargo, ¿cómo le quedarían las listas de cotejo? Usted tiene la libertad de evaluar con una rúbrica o con una lista de cotejo o con otro instrumento que sea pertinente para evaluar el desarrollo de competencias del estudiante. En el caso de que se animen por hacer uso de una lista de cotejo, que es el esquema que tienen en pantalla, nuestra recomendación es que no sea una lista de cotejo cerrada, donde estén las preguntas o afirmaciones y una escala dicotómica para calificar sí o no, o que hay una frecuencia del desarrollo de esas afirmaciones que he planteado o que me marquen cantidades, sino que hay una columna adicional que la podemos denominar observación, donde yo pueda hacer un registro de carácter cualitativo sobre esas afirmaciones o preguntas que estoy esperando ver en el estudiante. De esa manera, a mí me da mayor información sobre cómo el estudiante puede ir mejorando. Lo aplico, tal vez esta lista de cotejo en la unidad 1, luego cuando trabajo la unidad 2, vuelvo a aplicarlo y puedo ver esa comparación. Si ha habido alguna mejora en el estudiante, tal vez algún retroceso, ¿no? Eso sería lo ideal en el caso de hacer uso de la lista de cotejo. Luego tenemos esta pregunta. ¿Qué otros instrumentos de evaluación se utiliza para recoger información académica aparte de las rúbricas y las listas de cotejo? Bien. Otros instrumentos adecuados son para recoger información cualitativa, vendrían a ser los portafolios, los anecdotarios, las bitácoras, los póster, entre otros, ¿no? Instrumentos que me permitan ver esa conducta compleja del estudiante para ver el nivel de desarrollo de las competencias. Acá tenemos dos preguntas más. Ya para acabar, es muy pertinente utilizar las rúbricas por competencias, ya que ello da claridad para el logro de los resultados. Completamente de acuerdo. Las rúbricas de evaluación es una herramienta ideal para evaluar el desarrollo de las competencias del estudiante. Ustedes pueden utilizar rúbricas analíticas, rúbricas holísticas. No es lo más recomendable. Luego tenemos, ¿por qué el Ministerio de Educación no elabora una rúbrica de acuerdo al diseño curricular propuesto? Porque la que realizamos los docentes no es confiable al 100%. Entonces, en relación a esto, la recomendación es que el equipo docente de la institución se junte para que puedan elaborar estas rúbricas que respondan a la realidad, a su contexto y a las necesidades de sus estudiantes. Se nos ha pedido bastante flexibilidad, ¿no? Que no impongamos ciertos instrumentos para que ustedes puedan trabajar más libremente. Entonces, en la nueva norma de evaluación, eso es lo que se ha pretendido hacer, ¿no? Darles esa flexibilidad. Incluso en la norma anterior se señalaba que debe de haber una evidencia de proceso, evidencia final, que debería de haber una revisión, una calificación por parte del estudiante, por parte del grupo de estudiantes, luego la del docente. Entonces, se ha cambiado para que haya esa flexibilidad que han estado solicitando, ¿no? En el caso de la autoevaluación y coevaluación, hemos tenido que cambiarlo también porque ustedes nos estaban señalando que los estudiantes todavía no estaban lo suficientemente maduros para colocarse una calificación real de acuerdo al aprendizaje que tenían, si no se estaban colocando calificaciones muy altas que tergiversaba pues el trabajo que ustedes estaban realizando, la calificación que iban brindando ustedes. Entonces son aspectos que hemos ido cambiando, pero la norma también señala
Es necesario que la autoevaluación se trabaje durante el proceso formativo, porque si no lo trabajamos, entonces, ¿cómo los estudiantes van a aprender a utilizar adecuadamente estos instrumentos? Ya no tienen el peso en la calificación final, pero sí es recomendable que lo vayan trabajando durante el proceso formativo. Bien. Y nuevamente voy a colocar ahora el link para que ustedes puedan registrar su asistencia, puedan acceder a la página donde están todos los materiales y luego pasamos a la segunda ronda de preguntas. Vamos a dar un par de minutos para colocar los links y ustedes vayan preparando sus preguntas. Un momentito. Voy a dejar de compartir pantalla para colocar los links. A ver, vamos a colocar primero el link de asistencia porque hay varias personas que han llegado un poquito tarde y tienen que registrar su asistencia, por favor. Ya. Ahí va el link de asistencia. Bueno, tenemos acá en sala a aproximadamente 109 personas. Hay bastante asistencia. Y ahora vamos a colocar el link donde se encuentran los materiales. Ahí está. Mano. Un ratito. Ya. La profesora Cruzcaya Prado, en primer lugar, le vamos a dar la palabra. Luego a la profesora Malena. Qué raro, yo he levantado la mano. Ya. Y luego al profesor Antonio Ríos. A ver, empezamos. Pueden prender su micro. Uno por uno, por favor. Voy a tomar nota para poder la respuesta a la pregunta. Estamos bien con la hora, profesores, así que no se preocupen. Ya. Bueno, buenas tardes. Ahora, adelante, profesora. Buenas tardes, maestra, ¿qué tal? Sí, mire, yo quiero, tengo una duda, ¿no? Y mi pregunta es la siguiente. Usted justo nos ha presentado una rúbrica que evalúa la competencia 2 en el curso de matemáticas, ¿no? Esa rúbrica de la competencia 2, que hace énfasis a la competencia 2, tiene 2 niveles en la rúbrica porque el maestro, imagino, está haciendo énfasis en 2 de las 3 capacidades de la competencia. Por tanto, tiene 2 niveles su rúbrica o 2 criterios de evaluación, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo un curso donde se hace énfasis a la competencia 1 y mi primera unidad está realizando actividades para que los estudiantes alcancen el nivel que esperamos de esa competencia, ¿no? De acuerdo a la capacidad que yo he seleccionado, que es lo que vamos a evaluar, que es el criterio, y yo he seleccionado o he tenido, ¿no? En el análisis he visto que es la capacidad 2, que comprende los conocimientos disciplinares que fundamentan las competencias del currículo vigente, ¿no? Y sabe cómo promover el desarrollo. Entonces, si yo voy a hacer una evidencia de proceso para esta unidad 1, donde estoy haciendo énfasis en la competencia 1, esta rúbrica tendría solo un criterio de evaluación. ¿Qué sugerencias me da usted para poder elaborar una rúbrica que tenga, digamos, varios criterios, ¿no? ¿O solamente evalúo con un solo criterio? Sí, completamente Gracias. de acuerdo con usted sobre lo primero que señaló, ¿no? Si va a evaluar la competencia 1, que tiene 2 capacidades, y de esas 2 capacidades, usted solamente va a trabajar una de ellas, que es la segunda, comprende los conocimientos disciplinares, entonces utilizas solamente un criterio de evaluación y en la descripción por niveles, ahí va a ser bastante precisa sobre lo que está esperando alcanzar y que dé respuesta o esté relacionado con el estándar. Eso es muy importante, por eso que en la primera parte señalaba, ustedes ven las descripciones del curso y tienen que relacionarlo con el estándar para poder identificar esas capacidades o criterios de evaluación.
Sí, profesor, está bien lo que dice. Un solo criterio de evaluación tendría. Ok, esa era mi duda. Muchas gracias, porque me parecía que era muy pequeña mi rúbrica, ¿no? Pero ok, No, gracias. no. Cuando usted haga la descripción, ahí va a poder dar muchas precisiones a ese criterio. Además que la competencia uno, esas dos capacidades son dos megacapacidades. Sí, Tienen claro. mucho conocimiento, muchos aprendizajes declarados. Entonces no se preocupe, no hay Ya, problema, y profesora mi Malena. otra duda era en relación a esto mismo, si por ejemplo yo estoy en el curso de Fundamentos de la Educación Inicial y en el mismo ciclo hay otro curso que también hace énfasis en la competencia uno, donde el docente, otro docente, selecciona la misma capacidad. Los conocimientos disciplinares o, por ejemplo, los fundamentos de la educación, lo que yo veo en el curso, y por ejemplo el profesor de matemática ve otros fundamentos en relación a la matemática, ¿cierto? Así es, La sí. rúbrica y el criterio, o bueno, los descriptores o niveles de desempeño de la rúbrica, exactamente van a ser los mismos o podemos contextualizar la rúbrica en función de esos conocimientos en cada curso. Sí, ambos caminos son válidos. Podrían ustedes utilizar rúbricas generales, por ejemplo, lo que me ha señalado. Usted tiene el curso de Fundamentos de la Educación Inicial, donde va a Uh trabajar -huh, la competencia uno. El uh -huh. profesor de matemática también va a trabajar la competencia uno. Podrían juntarse y hacer una descripción general, una rúbrica general para todos aquellos docentes que van a trabajar la competencia uno, pero haciendo precisión de que los conocimientos que van a trabajar van a ser diferentes. No Claro, va a son ser lo diferentes. mismo el conocimiento que va a trabajar o los aprendizajes en torno a la matemática o los aprendizajes en torno a la educación inicial. Son Uh diferentes. -huh. Y también es válido de que en las descripciones sean más precisas, más acotados a lo que usted va a trabajar en cuanto a los conocimientos. Las habilidades en torno a ello podrían ser similares. Por eso que podrían trabajar juntos una descripción y poner entre paréntesis esos conocimientos específicos de la disciplina, ¿no? Ustedes tienen que decidir la mejor forma de trabajar. No hay ningún problema. Gracias, profesor. Ok, muchas gracias. Ahora el profesor Antonio Ríos. Muy buenas tardes. Profesor, a ver. Yo tengo una inquietud y a su vez una sugerencia. Sí. La sugerencia es la siguiente. Las evaluaciones casi siempre se vuelven subjetivas en nuestras manos y por lo tanto debe haber algunos instrumentos objetivos para conocer realmente cuánto conocen, cuánto saben hacer con ese conocimiento nuestros alumnos. Y yo pienso ya los años recorridos me hacen ver y me hacen comprender de qué es alumno, de qué es el alumno, la alumna, la que conoce en realidad cuánto sabe. Y por eso me parece que es muy importante elaborar los instrumentos con ellos, que hagan su autoevaluación, que hagan su coevaluación y nosotros con un porcentaje mínimo también valorar lo que ellos afirman. Porque de lo contrario, si ustedes dicen estamos sacando la coevaluación, no me parece. Toda vez que el alumno, por más que uno diga se pone 20, se pone 18, pero hay formas de corregir eso, preguntándole el por qué el 18, por qué el 10, que lo especifique, que lo escriba, que lo exponga. Y de esa manera mejoraríamos. Digo, pues, ¿no? Es mi forma de ver las cosas. Y entonces la evaluación también es un campo muy complejo, lo entomé muy complejo desde cuando estudiaba ya hace como 40 años. Y bueno, y siempre estamos, como se dice, sugiriendo, trayendo la teoría, tratando de exponer
y la verdad que siempre es el talón de Aquiles de todo el proceso educativo. Siempre en la evaluación tenemos problemas. No solamente yo, sino que conversando hay problemas y lo más fácil es tomar una prueba escrita y bueno, te sacaste 5, 8, 10 y punto y pasamos. Y ahí me parece que no es bueno. Entonces, yo digo con respecto a esto, a este sistema, estamos un DCN 2019-2020. No sé si hoy tienen una base de datos, una data de los resultados de esta evaluación formativa que estamos tratando de comprender con una data o estamos tratando de, como se dice, todos construir nuestra forma de evaluación. Muchas gracias. Bien, profesor Antonio, muchas gracias. Concuerdo con varias de las recomendaciones que ha dado. Sí, la evaluación en nuestras manos es muy subjetiva. Por ello requerimos de ciertos instrumentos para llegar a esa objetividad. Como hemos mencionado, hay diferentes tipos de instrumentos que podemos utilizar para evaluar el desarrollo de competencias, ¿no? La que enfatizamos más son las rúbricas por la calidad de las descripciones que pueden tener. Ahora, señalaba que los instrumentos deberían ser elaborados con los estudiantes. Hay muchos marcos teóricos de referencia que señalan que se tienen mayores éxitos cuando los instrumentos son elaborados por los mismos estudiantes, guiados por el docente, por supuesto, ¿no? Entonces, sí, es válido lo que está señalando el profesor Antonio, pero lo malo de esto es que nos demanda mucho tiempo, ¿verdad? Les comento, muchos de estos instrumentos, por ejemplo, en Canadá, en primaria, lo elabora el docente con sus estudiantes. Entonces, los niños saben lo que el estudiante, lo que el docente está esperando como aprendizaje de ellos y se autoevalúan, coevalúan con esas rúbricas que han elaborado, ¿no? ¿Y qué se señala? Pues el aprendizaje que el docente está esperando. Y lo mismo en la educación superior. Demanda un poquito de tiempo, pero es positivo en el sentido de que ya los estudiantes van a tener una comprensión profunda de la rúbrica, del instrumento que están evaluando y se lo pueden aplicar ellos mismos, lo pueden otros estudiantes aplicarlo a través de la coevaluación y nosotros también, por supuesto, lo podemos aplicar. En la norma 123, la RBM 123 no señala que se deje de lado la autoevaluación y coevaluación. Está que se pide que lo mantengan, que lo utilicen durante el proceso formativo, porque es necesario que los estudiantes lo sepan utilizar. Ahora, es muy válido también lo que señala el profesor Antonio cuando dice: y nosotros calificamos al estudiante y consideramos que tiene una calificación menor a la que se coloca él, es necesario preguntar, por supuesto, cuando tengamos esos espacios de retroalimentación, ahí realizar la pregunta: ¿por qué consideras que tienes en este aprendizaje, en esta capacidad, tal calificación? Y escucharlo para poder compararlo con la calificación que le hemos dado y ver si él está fallando. Tal vez nosotros estamos malinterpretando ese aprendizaje que él ha señalado, ¿no? O que hemos evidenciado. Entonces, sí, profesor, hay muchas cosas que usted está aportando que me parecen valiosas y concuerda con lo que hemos señalado en la norma, ¿no? Luego nos preguntaba si había alguna data. Esa parte no comprendí muy bien la pregunta. Creo que si había una serie de instrumentos que habían elaborado ustedes y se habían aplicado, porque no lo tenemos, no lo tenemos registrado acá desde la DIFOI. Bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Tiene la mano levantada el profesor Lionel Edgar, por favor. Su pregunta, profesor. Buenas tardes, maestra, y a todos los colegas. Así al igual que el compañero Antonio Ríos, quiero hacer un comentario.
Adelante. Nosotros, como tema de la pandemia, salió, por ejemplo, casi en pleno proceso de la aparición de la pandemia global, el Ministerio de Educación, a través de la DIFOIR, sacó los diseños curriculares básicos. Tenemos uno de 2019 y 2020. Entonces yo puedo percibir que los maestros de las escuelas e institutos pedagógicos estamos en un tránsito, al igual que ocurrió con los maestros de la educación básica, cuando salió el nuevo currículum nacional de educación básica a fines del 2016, y su implementación desde el Estado, a través del Ministerio de Educación y de DIFOIR, lo estamos viviendo recién nosotros. O sea, hay un retraso entre educación básica y la educación superior. Mientras que los maestros de educación básica ya estaban trabajando, ¿no?, con los nuevos procesos de aprendizaje, con el currículo nacional bajo el enfoque de competencias, y sabemos que el año pasado sale ya la última promoción, donde la evaluación va a ser vigesimal. A partir de este año, todos los estudiantes de educación básica, todos los niveles, inicial, primaria y secundaria, la evaluación va a ser descriptiva, en letras, ¿no? Entonces ya se han empoderado. Entonces acá hay un divorcio, mientras que los maestros de los pedagógicos veníamos trabajando bajo el enfoque, entre comillas, de la vieja escuela. Entonces nosotros estamos sufriendo recién a partir del año pasado, así débilmente, este año ya mucho mejor, ese tránsito desde la nueva práctica a esa práctica bajo el enfoque de competencias, y eso indudablemente trae a colación lo que es el tema de la evaluación, y concuerdo lo que dice el compañero Antonio, tanto en la básica como en la educación superior, el tema de la evaluación es el talón de Aquiles. Y acá, para mí, mi preocupación es de cómo nosotros, porque yo pienso de que la columna vertebral de la evaluación formativa es la retroalimentación. Cómo nosotros los maestros podemos desarrollar eso en los estudiantes para que ellos descubran sus errores, y no que se dé una retroalimentación simple o de descripción. Entonces yo pienso que la dolencia, la falencia de eso está en la mayoría de nosotros en eso, porque este es un proceso, ¿no? Es un proceso de nueva práctica. Entonces el año pasado yo a la maestra Janet le hice la pregunta: si nosotros estamos hablando de un diseño curricular básico bajo el enfoque de competencias, ¿cómo puede ser posible que estemos calificando todavía en el vigesimal? Y digamos de tal número a tal número, por ejemplo, la básica se llama pues en inicio, C, digamos que estos son tales números. Yo le encuentro ahí una incoherencia. Nosotros los maestros de los pedagógicos de las escuelas, lo que tenemos que hacer es hacer una descripción, porque también el diseño curricular básico nacional está por competencias. Entonces también yo pienso de que lo correcto sería que sea literal. Ahí hay un craso error, yo lo pienso, que eso no debe continuar, maestra. A los especialistas ahí que están en el DIFOIR, yo les hago ese comentario y por favor lo tomen en cuenta, porque no es posible que estemos manejando de esa manera, que se esté evaluando, colocando números. Entonces, esa es nuestra preocupación de nosotros como maestros de parte de acá, lo que somos la educación superior. Ahora, por otro lado, por ejemplo, en el pedagógico que yo trabajo en Bagua, tenemos aulas de 40 a 42 alumnos. Nosotros sabemos que nuestros estudiantes tienen diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, y estamos cometiendo el mismo error de la estandarización. Estamos utilizando un solo instrumento como si todos nuestros estudiantes tuviesen los mismos ritmos y los mismos estilos. Porque ese es el Estado, pues lo que el Estado trata es ahorrar. Ahora, por ejemplo, a nivel mundial, los países desarrollados, el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje se reduce, porque ahora se habla de una educación personalizada, donde las sesiones de aprendizaje, la construcción del aprendizaje y la evaluación se hace basado, pues, con un pequeño número de estudiantes, donde nosotros verdaderamente, pero nosotros ¿qué pretendemos? Acá, hacer una estandarización con un determinado instrumento, y acá todos los estudiantes lo medimos por igual. Entonces ya hago este comentario, maestra, porque es una reflexión. Y acá a todos los colegas, hay que desaprender y aprender. Acá lo importante, maestros, es el cambio de nuestra práctica pedagógica. Ese tránsito que lo hemos empezado el año pasado, y este año ya se está fortaleciendo. Entonces, yo pienso de que vamos a llegar a un buen puerto, ¿no? Pero también en ese proceso debemos contar la presencia también del Estado. De repente no es toma de discusión. Por ejemplo, nuestra institución está en un proceso de licenciamiento.
de la presencia del Estado es débil. Nos piden que manejen infraestructura y a la institución, por ejemplo, no le dan ni un sol para infraestructura. ¿Cómo se hace? Con los propios recursos de los estudiantes, de las matrículas. Se ha podido de repente construir, de repente una escalera, un aula. Entonces acá también llamar la atención al Estado, ¿no? De cómo se puede desarrollar todo un proceso de licenciamiento. Claro que no es, usted es parte del Ministerio de Educación, que no nos tienen por qué abandonar, en este caso, a las instituciones que están en proceso de licenciamiento, más, por ejemplo, el gobierno regional no tiene los recursos, ¿no? Ese es un comentario adicional y gracias por escucharnos, maestra. Muy bien, muchas gracias, profesor Leonel. Solamente aclararle, ¿no? Que nosotros según la resolución viceministerial número 123/2022, en la calificación que nosotros realizamos es de carácter cualitativo, no vamos a poner ningún número, ¿ya? Cuando ustedes ingresen a la plataforma del CIA, van a colocar por competencias la calificación. Por ejemplo, competencia 1. ¿Cuál va a ser la calificación? Alguna de esos niveles que ven en pantalla, en la primera columna. Podrían calificarlo que se encuentre en nivel inicio, que se encuentre en nivel logrado, que se encuentre en nivel destacado, o previo al inicio tal vez. En la otra competencia, igual. En ningún momento vamos a colocar números, solamente estas categorías de niveles de desempeño para cada una de las competencias. Ustedes colocan por estudiante cuál es la calificación literal para cada competencia y luego el CIA dará la condición de aprobado o desaprobado, ¿ya? No vamos a colocar números. Lo que sucede, profesor, es que creo que usted está haciendo mención a cómo ha estado estructurado la plataforma del CIA hasta el año pasado, donde al final simplemente ustedes tenían que ingresar un número, ¿no? Porque así lo había visto. Y eso pues estaba en contra de lo que nosotros habíamos señalado en la norma anterior de evaluación, ¿no? Habíamos señalado siempre que la calificación era de carácter descriptivo y cualitativo, pero en el CIA al final, al término del año, lo que colocaban era ustedes una calificación numérica. Y completamente de acuerdo en que eso, pues, todo lo que dice la norma en la práctica era diferente en el momento de reportar en el CIA. Ahora, Maestra, algo más. si me permite. Y Sí. para terminar la respuesta al profesor Leonel nada más, que sí comprendemos que es un cambio muy difícil que vamos a tener que transitar, ¿no? De estas calificaciones numéricas a unas de carácter cualitativo no va a ser sencillo. Ya en la básica, desde hace años ya lo vienen trabajando. Nosotros recién estamos en ese trabajo y poco a poco lo vamos a ir logrando. Y bueno, tienen la asistencia técnica de la DIFOID. Hay un grupo de especialistas que están viajando a los pedagógicos para poder brindar orientaciones de forma presencial. Gracias. Ahora sí, le doy la palabra. No recuerdo si estaba participando el profesor Leonel nuevamente. Sí, maestra, solamente un pequeñísimo. Sí, a eso lo que usted acaba de aclarar. No era posible lo que dice el documento, la norma, y lo que dice el sistema CIATE. Y segundo, nosotros sabemos que hay algunas competencias que no lo dice claramente, que deben ser transversales, la 11 y la 12, ¿no? Claro, Entonces, eso es en la educación básica. No. En educación superior. No, Educación todas las superior. competencias. Bueno, le comento. Por ejemplo, Todas las hay una competencias. competencia que tiene que, perdón, hay una competencia que tiene que ver sobre las TICs y otro que Sí. es sobre la investigación. Así ¿No? es. Si bien es cierto, eso lo tratan los módulos, entonces yo pienso que eso deben ser transversales. Todos los maestros que somos de los demás cursos, también debemos contribuir a la investigación y al uso de las TICs, ¿no? No que ahí que sea determinado curso electivo o que sea el profesor del módulo. Ese era mi comentario, maestra. Gracias. Bueno, le comento que todos los cursos y módulos han sido mapeados con las competencias, ¿no? Priorizando competencias. Por ejemplo, en el curso que les he estado colocando de ejemplo, el de aprendizaje de las matemáticas 1,
que prioriza las competencias 1, 2 y 5, yo también puedo trabajar la competencia número 11, la competencia 9, referido a la competencia 8 sobre su práctica. Pero en el momento de calificar, solamente voy a calificar esas 3 competencias que están en el mapa curricular. ¿Que puedo trabajar otras competencias? Sí. Y como usted señala, las competencias de investigación deberían ser trabajadas por muchos cursos, las de la SIC también, las de desarrollo personal también. Pero en el momento de calificar, solamente calificamos las que están en el mapa curricular. Bien, gracias. Ahora le damos el pase a John. Muy buenas tardes, colegas. Me parece que está mal mi señal. ¿Sí me escucha, maestra? Sí, lo que sucede es que tiene 2 equipos que están juntos. Tal vez ha entrado con su celular y también ha entrado con la PC. Si los tiene juntos, va a sonar ese eco. Se acopla. Sí. O es que, bueno, mi pregunta. ¿Ahora puedo? ¿Me Ahora escucha, sí. maestra? Sí, ahora sí mejor. ¿Me escucha? Sí, la escuchamos. El volumen. Maestra, ¿me escucha? La escuchamos, profesora. Sí, te estoy escuchando. Háblale nomás. Bueno, maestra, mi pregunta es, más que todo, quiero saber cómo es la evaluación en especial con los cursos selectivos. Es una de las preguntas. La otra también es si es necesario considerar, digamos, en una determinada área las 3 competencias o es que puedo desarrollar 2 competencias de prioridad. Serían esas las preguntas en concreto. Ya. Bien, profesora. Sobre la última pregunta, sobre cuál es, si el curso o módulo, si el curso primeramente prioriza 3 competencias, tiene usted que calificar las 3 competencias. No va a poder solamente calificar 2. Tiene que calificar las 3 competencias. En el caso de los módulos de práctica e investigación que priorizan 5, 6, 9 competencias, usted va a trabajar esas competencias a lo largo del curso, pero para efectos de calificación va a priorizar 3 de ellas. Usted decide cuáles prioriza porque han mapeado más competencias. Luego, por favor apague su micro. Ya, gracias. Luego tenemos sobre la evaluación de los cursos selectivos que señala. Bueno, esto está a cargo del pedagógico, el plantear esos cursos selectivos. Lo recomendable es que cuando planteen los cursos selectivos, ustedes lo asocien a alguna de las 12 competencias del perfil de egreso. Podrían ser 3 competencias del perfil de egreso. Si es forzado, pues consideren 2 competencias, ¿no? Sí. Bueno, creo que con eso he dado respuesta a su pregunta, profesora. Ahora, la profesora Ruth Santiago, por si acaso, está compartiendo pantalla. Puede dejar de compartir pantalla, profesora. Ya. ¿Alguien más que desee hacer alguna pregunta? Levanta la mano para darle el pase. Yo, por lo menos acá, sí. La profesora Johnny está con la mano levantada. Raquel. Sí, buenas tardes. Tengo una inquietud respecto a ILP, ¿no? Si bien es cierto, usted nos ha demostrado que como resultado final podemos obtener, puede ser un proceso o un logrado, pero nos gustaría que el Ministro de Educación nos presente una tabla donde se trabaje la valoración tanto del ILP o de repente IP, varios criterios de inicio, logrado, proceso,
para poder tener claro qué resultado se va a obtener como, al final. Porque si usted dice que queda el criterio nuestro, no se puede unificar criterios con 60 o 70 docentes que tenemos. Entonces, con el fin de poder unificar esos criterios, es importante que el ministerio nos haga llegar una tabla de esos criterios para poder tenerlos en cuenta. Eso unificaría criterios y podría ser un resultado consensuado para todos, ¿no? Uniforme. A ver, profesora Raquel, voy a contestarle. A ver, apaga un ratito su micro y después me hace la siguiente pregunta. Ya, correcto, Un ratito gracias. nada más, para no olvidarme la respuesta. Gracias. Bien. Primeramente, cuando nosotros evaluamos por competencias, no se trata de hacer promedios, ¿no? No es que el estudiante en la unidad 1, 2, 3, 4, en la unidad 1 se sacó nivel en inicio, en la unidad 2 en proceso, en la unidad 3 previo al inicio, en la unidad 4 en proceso, que yo promedie esas combinaciones y saque un resultado. Cuando nosotros trabajamos por competencia, debemos ver si al final del curso el estudiante realmente alcanzó ese aprendizaje que estamos esperando o no. Eso es lo que tendríamos que ver, ¿no? Por eso es necesario realizar estas conversaciones dialogadas con el estudiante para retroalimentarlo y ver si en la unidad 1 veo que en tal competencia el estudiante está débil, converso con él para que mejore. Y en la unidad número 2 probablemente haya una mejora si es que el estudiante ha podido seguir las pautas que señaló para mejorar su aprendizaje. Lo importante es que al término del curso el estudiante alcance en un nivel esperado lo que nosotros el aprendizaje que habíamos planteado, ¿no? Por eso que me resulta difícil que le podamos enviar una serie de tablas porque no es recomendable que en una evaluación por competencias entremos a este tipo de trabajo para poder promediar, porque al final me daría esa impresión que se está promediando. Quiero compartir un ratito pantalla. Ahorita le paso la voz, profesora, no se vaya. Por favor, profesora Ruth, usted está compartiendo pantalla. Quiero un ratito compartir pantalla. Deje de compartir pantalla. Clic en la X, profesora Ruth. Ajá, dejar de compartir. Bien. Lo que quería comentarle, profesora, es lo siguiente. Voy a compartir una ventana, un Excel. Vea, el anexo 5 me describe lo que el CIA, lo que el programa del CIA realiza para dar el resultado final del curso. Por ejemplo, si en la competencia 1 yo le pongo en proceso, tiene que ser con varios, en proceso. En la competencia 2 le pongo destacado. Y en la competencia 3 logrado, al final lo que va a arrojar el CIA es nivel logrado. Eso es lo que va a hacer. Porque internamente, en esa interpretación que se ha hecho al anexo 5, para asignar esos puntajes, ese promedio, me lo convierte de esa forma. Entonces, si ustedes quieren saber como resultado final, ¿no? No en el proceso, porque en el proceso sí vamos a tener que trabajar con el desarrollo de competencias y lo recomendable es ver al final si lo logró o no el aprendizaje esperado, ¿no? Pero para efectos de ver esa calificación, no cómo va a salir, realmente lo que el CIA hace es hacer un promedio simple. Entonces, ¿qué hice yo? Porque tampoco tengo acceso a esa plataforma del CIA, simplemente agarré un programita de Excel
y convertí en proceso. Acá dice que es punto 3, cada vez que veas en proceso que se escribe acá le das puntaje 3. Si ves destacado le das puntaje 5, si ves logrado le das puntaje 4. Acá que tienes que hacer promediar. Es un pequeño programa simple que hice en un Excel haciendo la interpretación de esta tabla para efectos del taller y que ustedes puedan comprender lo que al interior hace el CIA, ¿ya? Pero eso lo va a hacer para dar el resultado final del curso. Porque al final nosotros tenemos que reportar cuál es el resultado del curso módulo para ver si el estudiante está en una condición de aprobado o desaprobado. Hay que hacerlo, ¿ya? Y en la básica sea algo similar. Los profesores lo que hacen es reportar simplemente el nivel de desempeño alcanzado y ya internamente el programa es lo que arroja en forma literal. Bien, eso era lo que quería explicarles, profesora. Voy a dejar de compartir pantalla para volverle a ceder la palabra para la segunda pregunta. Y luego le damos el pase a la profesora Balsadua Olivares. Raquel, profesora Raquel, ¿puede continuar con la segunda pregunta para terminar? Bueno, entonces damos el pase a la profesora Basaldua Olivares Sonia. Profesora Sonia, adelante. Buenas tardes, ¿me escucha? Muy bien, sí. Mire, la pregunta es la siguiente, es respecto a que si se tiene que considerar en el registro de calificación, hay una columna que habla sobre comentarios. ¿Es necesario poner comentarios en todas a cada uno de los estudiantes? Bien. Profesora, a diferencia de la norma anterior, le comento, esa fue una observación que nos hacían los docentes, ¿no? Que tenían que llenar tantos casilleros para cada competencia, para cada estudiante, que era muy demandante. Entonces, en la nueva norma, la RBM 123-2022 Minedu, señala que estos comentarios solamente deben ser escritos para los estudiantes que alcanzaron el nivel previo al inicio o en el nivel en inicio. Para los otros estudiantes no es necesario colocar. Ya. Pero estos estudiantes sí. Ya. Está bien. Bien. Muchas gracias. Y esto sería por cada competencia, ¿no? Ya. En cada competencia que haya llegado en esto, que haya logrado alcanzar solo estos niveles previo al inicio, tiene que hacer el comentario. Eso es lo que señalan la norma. Bien. Bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Bajar mano. ¿Ya ves? Previo. Bueno, profesores, estamos en la segunda ronda de preguntas. Tenemos tiempo para contestar una pregunta más, si la hubiera. Hemos hecho esta ronda de preguntas de forma oral. A ver, adelante, profesora Malena. Gracias. Sí, solo me queda una duda con respecto al último cuadro que usted mostró, donde hay esa graduación, ¿no? De preinicio de 1 a 1.9, ¿no? Ese es el anexo 5. Sí, en el anexo 5, efectivamente. Cuando yo evalúe, solo debo poner 1, 2, 3, 4, 5, o el profesor puede evaluar con 1, 1.5, o solo eso es para el final, porque como hay esa graduación, el profesor puede evaluar con ese 1.5 así, o solo 1, 2 números enteros. Bueno, nuestra recomendación es que para la evaluación final utilice estos términos. Previo al inicio, proceso logrado, destacado. Ah, ok, ya. Si el estudiante solamente alcanzó previo al inicio, está desaprobado. Si alcanzó en proceso logrado, destacado, está aprobado.
Esa sería la recomendación. Y justamente en el taller número 3, cuando estuvimos elaborando las rúbricas, la recomendación de los docentes en las rúbricas era utilizar esos mismos términos acá para definir los niveles. Ellos dijeron que era más fácil si los niveles utilizamos esos mismos nombres para efectos de la calificación. Se les facilitaba el trabajo. En vez de utilizar otros nombres, dijeron mejor de una vez lo hacemos. En los diferentes grupos que tuvimos el taller de las rúbricas señalaron eso, ¿ah? Así que creo que tienen razón. Sí, claro, es más fácil y el estudiante también se acostumbra, ¿no? A ver de esa forma su evaluación. Ok, sí, profesora gracias. Malena. Gracias. Doctora Malena, disculpe, mi audífono no puedo ingresar. ¿Podría activarlo para hacer la pregunta? A ver. Profesora Raquel, creo que me habló, o Malena. Sí, Raquel. Ya, a ver. Debería poder abrirlo. Todos los participantes pueden abrir su micro. Bueno, se me ha ido. Quería insistir en el tema que corresponde justamente al anexo que nos da dificultad. Al anexo 5. ¿Qué posibilidades habría de que el CIA nos proporcione un registro auxiliar para poder trabajar a través de competencias de acuerdo a la norma 123? Gracias. Ya, bueno, le adelanto, me parece bastante difícil que le puedan alcanzar un registro auxiliar, porque en la norma anterior, en la norma anterior de evaluación, nosotros colocamos en el anexo 1 un modelo de registro auxiliar. Pero eso fue observado por muchos docentes, ¿no? Señalando de que era muy rígido, que era imponer un tipo de registro para todos los docentes a nivel nacional, que deberíamos darles flexibilidad. Entonces, en esta nueva norma ya no se brinda un registro auxiliar para justamente darles esa flexibilidad para que puedan trabajar. Entonces, eso es lo que se ha tenido que cambiar, ¿no? Esta norma, la resolución viceministerial número 123, es mucho más flexible para que ustedes puedan trabajar con mayor libertad y no ceñirse a un modelo rígido. Entonces, yo lo veo bastante difícil. Si usted desea, puede enviar un oficio acá a la DIFOI para ver si lo hacen, pero eso es un gran cambio que se hizo en la norma anterior, esta nueva norma, para dar esa flexibilidad a los docentes, el no imponer un tipo de registro para todos. ¿Puede intervenir, por favor? Adelante, profesora. Sería la última pregunta. Ya. Mire, yo pienso que de todas maneras sería conveniente elaborar un registro que sea común. ¿Por qué? Porque puede suceder que un instituto tenga una propuesta, el otro otra propuesta, y entonces yo pienso que es necesario de repente elaborar un registro que sea producto del consenso. Claro está, basado en los criterios y en las disposiciones de las últimas normas que se han sacado, ¿no? Pero yo considero que sí tiene que haber. Creo que debería considerarse esa posibilidad de repente para el segundo semestre, viendo los resultados de este primer semestre. Bueno, esa es mi propuesta. Muchas gracias, profesora Sonia. Bueno, he tomado nota porque son dos personas que están haciendo esa recomendación. La voy a hacer llegar acá a la DIFOI sobre la propuesta de ustedes de que se les presente un registro auxiliar. Lo que sí tienen en la norma, al final son varios anexos de los modelos de cómo ustedes van a reportar. En el anexo 2
las calificaciones, luego el anexo 3 que es el acta y otros más modelos que es como aparecen en el CIA para efectos de reporte, ¿no? De la calificación de los estudiantes. Pero no hay registro auxiliar. Bien. Tenemos una última pregunta, a ver, del profesor Oscar para ya poder cerrar. Maestra Gina, un gusto. Sí, Queríamos decirle ya en qué momento comenzaremos el inicio de este registro a través del CIA. ¿En qué momento lo iniciaremos? Perfecto. Le comento, justamente estamos con estos talleres de asistencia técnica porque en este ciclo tienen que reportar en el CIA la calificación de forma literal, de forma cualitativa y descriptiva. Es en este ciclo. En este ciclo académico, cuando ustedes al término del ciclo califiquen a los estudiantes, tienen que ingresar al CIA los docentes para calificar. Se va a utilizar ya. Ya tenemos la plataforma implementada. Le hemos estado supervisando cómo lo ha construido el CIA, ¿no? Teniendo en cuenta la normativa vigente. Maestra, disculpe si es mucho pedirle su número de teléfono, de su WhatsApp para que... A ver, voy a escribir a través del chat mi correo electrónico, ¿ya? En minúsculo. Ah, ya, ok. Sí, ahí me pueden escribir ustedes cualquier duda. Puedo responderles. Si desean algo más formal, ya sería a través de un oficio que hagan llegar acá a la dirección. También están brindando actualmente asistencia técnica mis compañeras de la DIFOI, Lucía, la profesora Marixa, la profesora Daisy, el profesor Arturo, que están saliendo a visitas a los diferentes pedagógicos, ¿no? También pueden consultarles a ellos cuando estén presentes en los pedagógicos o a mi correo que acabo de agregar. Muy bien, profesores, un gusto realmente estar acá en este espacio con ustedes. Vuelvo a compartir los links por si acaso alguien no haya registrado su asistencia. Es muy importante este registro de asistencia porque permite ver la cantidad de docentes que han podido participar, el interés que han tenido y poder seguir con otras jornadas de capacitación o de estos encuentros. También vuelvo a colocar la página de la DIFOI, donde están los materiales referidos a evaluación formativa, para que ustedes puedan revisarlos en forma institucional también, puedan ustedes ver estos documentos y sacar otros más. Muchas gracias a todos, me despido deseándoles lo mejor a todos ustedes. Gracias. Hasta luego. Bueno, Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. No se olvide enviarnos el link para poder ver los materiales. Acabo de colocarlo. Otra vez lo pongo. No llega. Vuelvo a colocarlo.